Bueno, aquí llegamos a la lección número 3, terminando esta primera etapa de desarrollo de la profecía, ¿sí? Y estamos viendo los periodos, son 7, llevamos primero el primer periodo edénico, perdón, y ahora vamos a ver el periodo de conciencia, el periodo antediluviano, ¿sí? Es un periodo donde ya el hombre tiene la conciencia y sabe que hay un bien y un mal, porque ha caído en pecado. Primer tema, tema 1, grandes cambios. El hombre ahora conoce el bien y el mal. El hombre pierde su amistad con Dios, surgen los celos, la envidia, la violencia. El hombre conserva su libre albedrío y la esperanza de un Cristo redentor, pero este periodo va a culminar con el diluvio, en donde va a haber un juicio de parte de Dios hacia el hombre. El pacto con Adán, tema 2, Dios pacta con Adán y Eva. Hay una parte divina donde hay castigos, redención prometida y sacrificios por el pecado, ¿sí? Para poder tener libertad de la muerte y poder tener restitución de su relación con Dios, comienza el poder entregar un cordero, el sacrificio de un animal, ¿sí? A partir de este tiempo es donde Dios, para que seas libre y perdonado, ¿sí? Debías presentar un cordero sin mancha, la primicia, lo más bonito, preparado y apartado para Dios. Y el hombre tenía como tarea hacer el bien, ser consciente, ¿sí? De que había cosas buenas y cosas malas y que Dios anhelaba que sean obedientes y ofrecer estos sacrificios como acto de fe. Tenemos que entender que lo que Dios quería era ver la obediencia, ¿sí? Entonces todo esto se relaciona y ya Dios va mostrando cómo iba a llegar Cristo a la tierra, a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. El tema 3 habla de la actitud ante la provisión divina. Vemos las actitudes que hay. Ya arrancó Adán y Eva, ya tuvieron sus hijos, aparecen en la historia Caín y Abel, y a través de las actitudes que estos dos jóvenes tuvieron podemos ver, ¿sí? Cómo se iba ya dividiendo el ser humano entre la bondad y la maldad. Vemos quienes entienden lo que es reconocer la voluntad de Dios y otros, ¿sí? Dan lo que les parece bueno o correcto. Ese fue el problema entre Caín y Abel. Los dos trajeron una ofrenda delante de Dios. Uno hizo la ofrenda conforme a la obediencia, a lo que Dios pedía, y el otro trajo lo mejor que tenía, pero no era lo que Dios pedía. Entonces Dios siempre quiere ver tu obediencia, mi obediencia. En este pequeño resumen, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de Caín y un poquito de Abel. Caín adoró a Dios según su voluntad, dio del fruto de su esfuerzo, no reconoce, al dar una canasta con frutas, no reconoció la necesidad de expiación, ¿sí? De derramamiento de sangre por perdón de las faltas. Hubo celos en él, envidia, por eso esto lo lleva a asesinar a su hermano. Mentira, y esta mentira y este asesinato lo lleva a ser un fugitivo errante. Es el típico caso del hombre terrenal. Dios le habla, ¿sí? Dios le da una oportunidad a Caín, pero él sigue mintiendo y no se arrepiente. Satanás, a través de este asesinato, quiso borrar la línea mesiánica, ¿sí? Matando a Abel, aquel que adora con expiación, con sacrificio de sangre, aquel que reconoce su pecado, trayendo el cordero que era el sustituto que iba en lugar de la persona que lo ofrecía, ¿sí? Es el caso y el ejemplo del hombre espiritual. Ante la muerte de Abel, que fue un intento de Satanás de anular, ¿sí? El linaje o la línea mesiánica, llega Set, otro de los hijos de Adán y Eva. En el tema 4 vemos cómo ya se empieza igual, aunque estaban los que querían hacer la voluntad y los que no, comienzan a mezclarse, ¿sí? Dentro de esta mezcla vemos el linaje de los impíos, Génesis 4 del 16 al 24. Caín fue el primero en construir una ciudad con la idea de autoabastecerse, se inclinaron a la ganadería, a la música y al área metalúrgica, glorificaban al hombre, buscaban el esfuerzo y en ver sus logros, trataron de hacer un lugar ideal
una ciudad imponente, algo ideal para ellos, en vez de volverse a Dios. Después vemos el linaje de Set, ¿sí? Que en esta época, en este periodo, o durante la rama genealógica de Set, vemos que resaltan Enoc y Noé, quienes fueron ejemplo en este tiempo. En los días de Enoc se comenzó a hablar y a nombrar y a invocar el nombre de Jehová. Noé fue un ejemplo de que sí se puede vivir correctamente y en santidad en medio de un mundo perverso y donde el hombre y mujer habían caído totalmente en la desobediencia a Dios. Noé y su familia se mantuvieron. Así que esto te marca que sí se puede en medio de un pueblo corrupto, una ciudad corrupta, un pueblo desordenado, vivir en santidad conforme a las ordenanzas de Dios. Se mezclan los dos linajes, lo podemos ver a lo largo de la palabra, de Caín y de Set, llegando la maldad a su extremo. Un desastre había en el mundo. Y Dios les habló y les habló y les habló, pero nadie quería arrepentirse. Satanás buscó destruir el linaje mesiánico con los matrimonios mixtos, pero Noé y su familia se guardaron para Dios. Y ahí llega el famoso diluvio, ¿sí? El tema número 5. Dios se cansó de tanta maldad. Esto marca que Dios tiene un límite en su paciencia, que a veces creemos que podemos jugar con Dios, pero Él dice que se cansó de tanta maldad. Y ahí vemos los personajes que importantes, ¿no?, de esta historia. Noé, que halló gracia, Dios le revela su plan con detalles específicos. Dios hace un pacto con Noé. Noé tenía que construir un arca, ¿sí?, para 7.000 especies. Noé la construyó en fe. Tenía que tener una fe muy grande para construir un barco tan grande, ya que nunca había llovido. Todo se regaba con una especie de rocío que surgía del misma presencia de Dios y de la tierra. Así que todo lo que Dios le había dicho, él lo tenía que hacer por obediencia y por fe. Y cuando cayó el diluvio, brotó el agua, ¿sí?, del cielo, de la tierra. Noé estuvo en el arca 1 año y 17 días, ¿sí? El diluvio duró 40 días y 40 noches, pero el arca estuvo 5 meses flotando y 7 meses encallada sobre un monte hasta que las aguas bajaron. ¡Wow! ¡Cuánto tiempo!, ¿no? 1 año y 17 días sin saber, pero siendo obedientes a Dios. El juicio y la gracia. 120 años de gracia Dios le dio entre el juicio que él había declarado que iba a acontecer y el diluvio. Pero la gente, en vez de arrepentirse y escuchar a Noé, se burlaba y no escucharon. Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Y en este capítulo vamos a hacer un resumen de acontecimientos y personajes. Así que tenemos: Caín mata a Abel, Set suplanta a Abel en el linaje genealógico, Enoc es arrebatado, ¿sí?, que yo te dije, tanto Enoc como Noé fueron dos personas sobresalientes en obediencia a Dios. Se multiplica la maldad, se mezclan los dos linajes, por lo cual la maldad era tan grande que Dios decide enviar y concretar lo que él ya había declarado como juicio, porque el hombre no se arrepiente. Viene el diluvio y viene la preservación de los justos. Los personajes que encontramos en este periodo, como te dije, personajes que sobresalen: Caín, Abel, Set, Noé, los descendientes de Set, Enos y Enoc. Hasta aquí hemos llegado con la lección número 3 de desarrollo de la profecía. A continuación puedes entrar en la plataforma y realizar el primer examen parcial. Dios te bendiga. Recuerda, ¿sí?, que al terminar tienes hasta la fecha, que está todo en la introducción, está la fecha de entrega, ¿sí?, y la cantidad de intentos que puedes. Revisa tranquilo y la misma plataforma te da la nota al terminar y enviar el examen. Tiene una fecha de inicio y una fecha de cierre. El martes arrancamos, mañana martes, y termina el miércoles a las 11 de la noche. Dios siga bendiciendo sus vidas.